Yo quiero hablar hoy de los 4 pilares que sostienen la vida del cristiano. Y esto lo podemos encontrar estudiando la palabra de Dios. Esos 4 pilares son como 4 columnas que sostienen una casa, o que pueden sostener las 4 patas de una mesa. Si mantenemos la mesa solamente con 3 patas, va a ser difícil confiar que se mantenga en equilibrio si apoyamos algo sobre ella. Inmediatamente quizás vamos a estar teniendo que apuntalarla con alguna estaca o con algún ladrillo o con algún elemento que nos sirva para que no se desequilibre. Entonces, si le faltan 2, peor todavía, es una mesa inservible. Y si le faltan 3, directamente es una mesa que no sirve para nada. Entonces, la vida del cristiano debe mantener un equilibrio en todo lo que hace, en todo lo que dice, en todo lo que piensa. Porque somos tendientes o a irnos para un lado o irnos para el otro. Somos tendientes quizás a veces a estar mucho tiempo en oración, pero no le predicamos a nadie. Y quizás estamos mucho tiempo leyendo la palabra de Dios, pero nos olvidamos de abrir nuestro corazón. Y así estamos a veces luchando con una cosa y con otra, y nuestra vida no termina de salir adelante, porque el equilibrio trae estabilidad y la estabilidad trae crecimiento. Amén. ¿Qué trae la estabilidad? Crecimiento. Una persona inestable emocionalmente, porque no recibe equilibrio a través de lo espiritual, va a ser inestable y nunca va a poder madurar, crecer y avanzar. Por eso es necesario en nuestra vida espiritual el equilibrio. Y es algo que estamos haciendo en Catedral de los Milagros en este momento, que es algo hermoso. Estamos orando, hay cadenas de oración tremendas por toda la iglesia, en distintos lugares, en sus casas, todos están orando a través del WhatsApp, en distintos lugares, y también están leyendo la palabra en este momento, y vamos a referirnos a eso. Entonces, la vida en equilibrio. ¿Por qué es importante la vida en equilibrio? Porque nos ayuda, nuevamente reitero, a mantener estabilidad, y la estabilidad trae crecimiento. Anótalo. El equilibrio nos trae estabilidad y la estabilidad nos trae crecimiento. Y si lo notaste, me alegro. Dios te bendiga. Es una frase que va a quedar en tu corazón para el crecimiento y el desarrollo de tu vida espiritual. Entonces, ¿cuáles son esos 4 pilares? La oración. Segundo, la lectura de la palabra de Dios. Tercero, comunión transparente. Y cuarto, la predicación de la palabra de Dios y el discipulado. ¿Lo notaste? Oración, lectura de la palabra, comunión transparente y la predicación y el hacer discípulos. Amén. Entonces, ¿qué decimos de la oración? La oración no es un rezo. Eso, hermanos que ya están hace tiempo lo saben, pero las personas que se van agregando a la congregación, uno supone que saben, pero es bueno refrescarlo. Y si a lo mejor tenés gente nueva, que te estás comunicando por WhatsApp o virtual, o como te estás comunicando, es bueno que lo remarques. Yo le dije a los líderes, varones, que nos reunimos, le dije el grupo de los 72. Jesús tenía sus 12, pero también envió a otros 70 a que predicaran el Evangelio del reino de Dios. En realidad envió a los 72. Y si decimos 72 más 72, ya tenemos ahí la tercera generación de los 144. Bueno, y entonces decimos que la oración no es rezar. Rezar es un monólogo, es hablar yo sin interpretación de lo que está escuchando Dios. Del otro lado del diálogo
nosotros tenemos la fe, la confianza que Dios, nuestro Padre, a través de la obra de Jesucristo y por gracia del Espíritu Santo, nos estamos comunicando con Dios. Y si te estás comunicando con Dios, esto se convierte en una oración. ¿Y qué es una oración? Orar es elevar nuestras plegarias, nuestras inquietudes, es adorar, es ponernos delante de la presencia de Dios, haciendo preguntas y esperando respuestas. Entonces Dios nos va a hablar de distintas maneras, de distintas maneras nos va a estar hablando el Señor. Y ahí nos dice, quizás puede ser a tu mente, quizás puede ser a tu espíritu, o quizás pueden ser respuestas que Dios te dé en forma audible. Eso es de acuerdo a la soberanía y a los planes y el propósito de Dios, como Él quiera manifestarse en tu vida. Te aclaro que después de que termine, no sé si va a terminar porque es bastante, quizás lo vaya a cortar y siga el domingo que viene, pero quiero anticiparte que cuando esté terminando o cuando llegue el momento de terminar, estoy controlando también esto con el reloj, cuando llegue el tiempo de terminar, vamos a estar orando por cada hogar, por cada necesidad, para que el poder de Dios se vuelva a manifestar como se manifestó la semana pasada. Hubo una persona, me contaron, que en el momento que yo le dije, di esa palabra de ciencia, que se sentara en una silla y pusiera sus pies sobre la silla, y le ordenamos a esa pierna que era corta, la pierna derecha específicamente, esa pierna se empezó a extender y se emparejó. Y muchas personas que le rodeaban a esta hermana, no sé si es una hermana, una persona nueva, pero ¿qué sucedió? Que quedó maravillada, pero nadie sabía que eso le provocaba un dolor cuando caminaba en su cadera, tenía un dolor permanente, y del momento que la pierna se extendió, la hermana quedó sana y libre de ese azote, de ese dolor. Por eso le damos la gloria al Señor. Quisiera escuchar esos aplausos glorificando al Señor, porque Él se sigue moviendo, no importa la distancia, como dijo el centurión romano, no importa, di la palabra, di la palabra, di la palabra, y mi siervo recibirá el milagro. Di la palabra, porque yo soy hombre que está bajo autoridad y entiendo que el que está bajo autoridad puede decir las cosas y se van a dar, van a obedecer. Y el Señor, cuando nosotros estamos bajo autoridad, bajo la autoridad de Cristo, de la iglesia, podemos declarar la sanidad, aunque estemos a distancia, aunque no te toque, el poder de Dios te va a tocar, te va a sanar y te va a liberar en este día. Dale la gloria a Dios, porque el reino de los cielos ha llegado a tu hogar. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Y ahí hay una palabra en Zacarías, hablando de la oración. En Zacarías 12:10 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que necesitamos no solamente ponernos de rodillas, tenemos que clamar a Dios que derrame espíritu de oración. Attenti piatti, dicen los italianos, attenti piatti. No se trata solamente de querer, no se trata de tener ganas de orar, se trata de que Dios nos visite con el poder de su espíritu y traiga a nuestras vidas espíritu de oración. Y si lo pudo hacer el Señor, declarado por Zacarías, Él dijo: eso lo voy a hacer, voy a derramar espíritu de oración, espíritu de gracia sobre toda Jerusalén, sobre David y sobre todos aquellos. ¿Y qué harán cuando se derrama el espíritu de oración? Aquí hay algo muy interesante, muy interesante. Y dice: y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito.
Es tremendo. Cuando viene el espíritu de oración, uno se ubica. No está en una posición arrogante. Señor, bendecime. Señor, haz esto, haz el otro, tocame, levantame, prosperame. Cuando viene el espíritu de oración, cuando el Señor trae el espíritu de oración, trae el espíritu de quebranto, trae el espíritu de humildad. Y ahí nos lleva ese espíritu a los pies de la cruz. Nos lleva el espíritu ese a los pies de la cruz, donde vamos a tener esa revelación gloriosa de saber que Jesús murió por cada uno de nosotros, que pagó un precio alto por cada uno de nosotros. Y nuestros corazones serán en ese lugar a los pies de la cruz quebrantados. Nuestros corazones se derramarán en lágrimas dándole gracias por haber darnos una salvación tan grande, tan maravillosa. Y ahí entenderemos el amor de Dios. Entenderemos ahí la gracia salvadora y redentora de nuestro Jesucristo. Y llorando a los pies de la cruz, diremos, ahora entendemos, Señor, que este sacrificio tiene una profundidad tremenda, porque nos has llevado a limpiar nuestra vida, nuestros pecados y nuestra maldad. Y nos has dado la vida eterna. Y ahora comprendo, y en ese momento vendrá la revelación de quién eres, tu identidad, y también vendrá la revelación de quién eres para Dios, su Hijo. Ahí en la cruz, a los pies de la cruz, me refiero a la cruz virtual, ¿no es cierto? La imagen donde Cristo murió. El sufrimiento, el padecimiento por cada uno de nosotros. Solamente ahí podemos comprender nuestra identidad, a través de su obra en la cruz, por sus sufrimientos, porque no se podría entender de ninguna manera que ese sufrimiento fue lo que nos dio el paso a cada uno de nosotros para convertirnos en hijos de Dios. Porque a través de ese sufrimiento Jesús nos reconcilió la enemistad que teníamos por el pecado con nuestro Padre. Ahí viene la revelación, ahí viene la confirmación. No está solamente en tu intelecto, viene una convicción profunda de que eres hijo de Dios. Y eso también es parte de la obra de la cruz. Tremendo, por eso necesitamos clamar a Dios y decirle, Señor, derrama espíritu de oración, si no te vas a aburrir de ponerte de rodillas. Pero cuando hay espíritu de oración, hay pasión por estar en la presencia de Dios. Estás esperando el momento para ir a la presencia de Dios. Estás buscando el momento para hacerte ese tiempo de estar en la presencia de Dios. Tremendo. Y en 2 Corintios dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión con el Espíritu Santo. No se puede tener oración si no hay comunión con el Espíritu Santo. Es fundamental tener comunión con el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo es fundamental cuando estamos orando, porque de Él saldrá la orientación, de Él saldrá la sabiduría y nos enseñará a orar como conviene. Así nos enseña la palabra de Dios, querés anotarlo, San Juan 14, 17 y 26. Y también puedes encontrarlo en Romanos 8, 26 y 27. Vuelvo a reiterarte, para los que anotan, San Juan 14, 17, 26, esos dos versículos, 17 al 26, no, 17 y 26. Y después Romanos 8, 26 al 27.
¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña ahí? Nos enseña que Jesús le dice a sus discípulos y le dice, no se preocupen ustedes, porque el Espíritu Santo les va a enseñar todo lo que ustedes necesitan. Entonces en la oración Dios te va a enseñar. Ahí vos podés preguntarle y su Santo Espíritu te instruirá de cómo debes actuar y cómo debes consultar. Y también nos dice en Romanos 8, 26, 27, que muchas veces no sabemos cómo pedir, porque estamos pidiendo quizás egoístamente o estamos pidiendo equivocadamente, no estamos pegando en el blanco, porque muchas veces podemos estar tirando flechas, pero no damos en el blanco. Pero para dar en el blanco tenemos que tener criterio, tenemos que saber cómo apuntar, tenemos que saber cómo lanzar, cuándo es el momento. El que va a tirar flechas sabe de todas esas cosas. Entonces, qué importante es que el Espíritu Santo dice que cuando nosotros no sabemos qué pedir, Él nos instruye de cómo debemos pedir. Entonces, el derramamiento del Espíritu de oración que viene a través de Él, su presencia y comunión con Él nos llevan a orar de una manera distinta, dependiendo de una guía, dependiendo también de escuchar la voz de Él. Y también hay una palabra que nos habla Mateo 26, el 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero cuando hay pasión, cuando está el espíritu de oración, entonces podemos dominar la carne. La carne es la que nos lleva a decir más tarde, después, ahora no tengo ganas, ahora tengo sueño, ahora tengo hambre, ahora no estoy dispuesto, ahora tengo que hacer otra cosa, ahora tengo que trabajar, ahora tengo... Y siempre tenemos alguna excusa, y eso se llama debilidad de la carne, no poder someter a la carne y decirle, callate la boca que ahora voy a hablar con mi Padre y no me molestes. Así es. Por eso es importante que nosotros nos determinemos, porque velar y orar dice que nos ayuda a no entrar en tentación. ¿Qué significa eso? Que cuando no ocupamos nuestro tiempo en orar y buscar la presencia de Dios, nos vienen todo tipo de pensamientos que nos llevan a cometer errores. Y después nos condenamos, nos culpamos, nos sentimos mal y no queremos volver a orar porque fallamos, o no queremos tener comunión, o no queremos hablar. ¿Por qué? Por una simple actitud de debilidad de la carne. Algunos me dicen, pero pastor, me cuesta, no puedo. Querido amigo, a todos nos cuesta. Todos somos de carne y hueso. Nadie nació siendo celestial. Todos necesitamos disponernos, todos necesitamos ponerla a disposición y decir no, aunque no tenga ganas, aunque vengan excusas, yo este momento lo elegí para estar contigo y voy a estar contigo. Y cuando uno se pone a orar, la unción desciende, el espíritu de oración viene sobre nosotros y el Espíritu Santo empieza a hablarnos porque ve disposición. Dios está buscando gente con disposición. ¿Habrá alguno de los que están mirando en este día, en esta noche ahí, en tu casa? Señor, quiero ese espíritu de oración. Derrama sobre mí ese espíritu de oración, porque yo quiero velar y orar, porque voy a enfrentar las pruebas con tu presencia. ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen en este momento, yo lo voy a hacer, me voy a disponer en el nombre de Jesús? Y si te dispones, hoy habrá un antes y un después a partir de este día. Velar y orar. Porque uno dice, pero a veces
hay muchas cosas que hacer. Ahora no tenemos tantas excusas como antes, que el trabajo, que salir, que entrar, que el viaje, que ahora estamos más en casa. Entonces tenemos que dejar las excusas, tenemos que dejar de mentirnos a nosotros mismos, de justificarnos. Tenemos que cambiar esa mentalidad de engaño y decir, Señor, si tu reino no está en mi vida, yo quiero que tu reino venga, que seas lo primero. Entonces todo hogar que ponga primero a Jesús y que sea el centro, y si yo tengo una comunión con Él en oración permanentemente, porque la palabra de Dios nos dice ahí en primera, anotalo, Primera Tesalonicenses 5:17, creo que es uno de los versículos más cortos, orad sin cesar. Entonces, ¿cómo se puede orar sin cesar? Si uno está haciendo continuamente un montón de cosas en el día, quizás ahora menos, pero hay cosas que hacer, seguimos haciendo cosas. Quizás algunos están aprovechando este tiempo para refaccionar, para pintar, algunos para mejorar su ropa o coser o limpiar, o tantas cosas que quizás en este momento se están haciendo. Pero qué importante en todo lo que hagamos, que estemos orando sin cesar. ¿Y cómo se puede hacer esto? Es muy sencillo, porque no se trata de una postura, no se trata solamente de un lugar. Se trata de levantar un altar en tu corazón, en tu espíritu, donde adores y ores continuamente y tengas comunión continuamente con tu Padre. Y ese tipo de relación es una relación que nos enseña esta palabra. Orar sin cesar se puede cuando uno tiene una comunión permanente con el Padre. Yo puedo estar hablando con una persona, pero en mi interior estoy orando. Yo puedo estar aconsejando a una persona y en mi interior estoy orando. Yo puedo estar comprando, yo puedo estar manejando, puedo estar haciendo un deporte, puedo estar trabajando, cualquier tipo de actividad. Mi espíritu está en continua oración con el Espíritu Santo. Hay una comunión interna permanente. ¿Por qué? Porque tomé la decisión de levantar en mi corazón un altar de adoración, donde yo le adoro, donde yo canto dentro mío, donde yo pregunto, donde yo tengo una relación con mi Padre, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de mi Padre está dentro mío, porque así nos dice la palabra, el que guarda mis mandamientos es el que me ama, y si me ama, mi Padre le amará también, y vendremos y haremos morada dentro de ustedes. Amén, gloria a Dios. Por eso podemos estar seguros que puedes tener comunión desde que te levantas hasta que te acuestas. Y te digo más, aun cuando estás durmiendo, dice el Señor que si te encomiendas a Él guardará tus sueños. Y aquellos que sufren de insomnio, aquellos que están sufriendo a veces de sueños malos, feos, que se levantan espantados, que se levantan. Entonces dice que el Señor guardará también tus sueños. Y muchas veces cuando yo voy a acostar, antes de acostarme, le adoro y estoy con Él en comunión y le digo, Señor, aún en mis sueños, ministrame para aprender. Y seguramente que Él trabaja en ese momento en mi inconsciente para traerme nueva luz, nuevo entendimiento, para que cuando me levante con nuevas ideas, nuevos criterios, nuevos enfoques en la vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Créelo, porque es así. No te estoy contando un cuento de ciencia ficción, te estoy contando de la vida práctica, cómo se puede hacer. Hay 5 niveles de oración. 5 niveles de oración. El primer nivel es el de adoración. Donde esto lo podés encontrar, lo podés ir desmembrando en el Padre Nuestro, donde Jesús lo enseña
ahí en Mateo 9, 9 al 13. Ahí está la palabra de la oración de Jesús enseñando a sus discípulos cómo debían orar, porque seguramente, como te pasará, recibiste un montón de conocimiento y de cómo hago, cómo organizo mi oración para orar. Y ahí está en el Padre Nuestro. Lo primero de todo es la adoración. Ni petición, ni guerra, ni intercesión, no. Primero la adoración. Por eso Jesús le dijo, cuando se van a empezar a orar, lo primero que tienen que hacer es adorar. ¿Y cómo empieza la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Ahí uno puede tener un buen tiempo de oración, de adoración al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Ese es un buen tiempo donde uno entra a la presencia de Dios y Dios no te está mirando todo el pecado que cometiste, todo lo que tenés que confesarle después o todas las cosas que tenés que compartir, las cargas y todo eso. Dios está por encima de todo eso, no te preocupes. Él tiene el control. Lo primero es la adoración. Es el reconocimiento de quién es Él y que Él maneja todas las cosas. Te acercás a un Dios todopoderoso, a un Dios que tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, podemos acercarnos a Él adorándole porque Él tiene el control de todas las cosas. Y entonces, ahí sí, después de que estuvimos en su presencia, vienen las peticiones, pero ya no van a ser las peticiones con esa carga de que se me escapan las cosas de la mano, que yo no puedo, que la economía, que no me alcanza, que cómo voy a hacer con mi papá, cómo voy a hacer con mi mamá, cómo me voy a llevar, cómo van a ser las relaciones, que esta violencia que está sucediendo. Cuando estás en la presencia de Dios, tu espíritu se eleva y es como que estás bajando del monte y ves las cosas de otra manera. Las ves bajo el control de Dios. Ves que Él tomó el control de todas las cosas y tus peticiones no van a ser hechas con ira, no van a ser hechas con temores, con preocupaciones, con ansiedades, sino con el perfecta paz y con la perfecta tranquilidad que Dios tiene el control y que le podés hacer tu petición y que si es conforme a su voluntad, Dios la responderá. Entonces, después de ahí, pasamos a la intercesión. Una vez que nosotros oramos al Señor, pidiéndole por nuestras cosas personales y pidiéndole por aquellas cosas que nos rodean, parientes, amigos, circunstancias y distintas cosas, pasamos entonces a la guerra. ¿Qué es guerra? Cuando la palabra de Dios nos dice ahí, cuando Jesús está enseñando a orar, y está diciendo, guárdanos del mal, líbranos de la tentación. Ese es tiempo de la guerra. Vamos en contra del mal. Pero para hacer guerra espiritual es importante tener todas las cuentas al día. Es haber confesado delante del Señor, porque en tu petición también es importante abrir tu corazón y decirle, Señor, yo te pido también que limpies mi corazón, que limpies mi mente, que limpies mi conducta, que limpies todo aquello que te ofendió y que también yo perdono a aquellos que me han ofendido para que tú también me puedas perdonar. ¿Y cómo sabes que Dios te perdonó? Porque desde ese momento vas a tener paz y no vas a tener esa ansiedad de la condenación, porque Dios te perdonó, porque tuviste un acto de obediencia y también perdonaste a aquellos que te han ofendido. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y antes de pasar a la lectura de la palabra, hasta ahora hablamos de la oración y lo que significa la oración y cómo llevarla ordenadamente. Ahora vamos a hablar entonces, antes de pasar a la lectura de la palabra, vamos a hablar entonces acerca de los grupos de WhatsApp que están orando. Entonces, ¿qué van a hacer el grupo de WhatsApp? El primer minuto que te toca orar, vas a hacer tu petición personal. Vas a pedirle al Señor, vas a abrir tu corazón y Dios va a estar escuchando su oración y muchos de tus compañeros también para apoyar tu oración, para pedir también por tu necesidad personal
y seguramente el Dios te va a hablar a través de esa petición. Dios te va a hablar a través del versículo que estamos dejando al pie de cada oración en audio, en el WhatsApp. O Dios te va a hablar quizás también a través de tu líder, quizás a través del coordinador. Pero Dios va a empezar a solucionar cosas en su presencia que antes estaban guardadas en el corazón y no salían porque no había una petición. Por eso dice que el que pide, recibe. Y si no pedimos, no recibimos. Dios sabe que tenemos necesidad, porque algunos dicen, pero Dios sabe. Pero eso es la filosofía que traíamos antes. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que hay que pedir. Y que a Dios le encanta que sus hijos le pidan. Y que se lo pidan bien específicamente. No sé si te recordás, muchos se recordarán el libro de Paul Yonkichov, La cuarta dimensión, cuando él enseña, ¿no es cierto? Muchos hicieron la tesis de eso, cuando él enseña acerca de pedir específicamente. Y él le pedía al Señor una silla, una mesa, una bicicleta. Y entonces él enseña que cuando vamos al Señor, no podemos, Señor, bendíceme. Es muy grande la bendición. ¿Cuál bendición querés? ¿Querés una silla? Bueno. ¿Querés una mesa? ¿Querés una bicicleta? Bueno. Entonces ahí Dios puede contestarnos también específicamente para que podamos entonces gozarnos. Porque dice que le pidamos a Él en su nombre para que nuestro gozo sea completado. Él quiere bendecirnos, quiere escuchar esa oración específica para que te goces sabiendo que Él te escuche y responde a tu oración. Entonces, la primera parte de la oración, el primer minuto va a ser para hacer la petición personal. El segundo minuto, el punto específico que te toca de acuerdo al grupo donde estás. ¿Entendieron? ¿Lo anotaste? No te pierdas la oportunidad de poder elevar tu oración, tu petición, sea por ti, sea por tu familia, sea por una cuestión de trabajo, sea una cuestión, quizás estés pasando una opresión muy grande por toda la situación laboral, o quizás te esté aconteciendo también que por toda la presión que está llegando a través de este temor del contagio, estés pasando un momento quizás de ansiedad, un momento de temor, y necesitas elevar esa petición a Dios para que puedas sentir el calor de la presencia de Dios que echan fuera los temores, echa fuera toda duda de que Él está en control de todas las cosas. Amén. Entonces vamos a hacer esa petición ahí para que el Señor nos responda. Y el segundo minuto, entonces oramos para que podamos acompañar al grupo y hacer todo fuerza para que, de acuerdo a todos los puntos de oración, Dios pueda recibir toda esa oración. Y en algún momento, cuando se llene el vaso de la oración, como nos dice Apocalipsis, sea desbordado en bendición, vuelva a la tierra, vuelva a nosotros, los terrícolas, los habitantes de esta tierra, vuelva en bendición celestial de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces vamos a la lectura. El segundo pilar que equilibra la vida del Hijo de Dios, del discípulo. A la lectura, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿qué pasa cuando la palabra de Dios mora dentro nuestro con abundancia? Esto es un mandato del Señor, no es un deseo fugaz que Jesús dijo en algún momento, qué bueno sería que la palabra esté en tu corazón. Dijo, no, que more en abundancia, que more en abundancia en tu vida. Es importante
que leas la palabra. Y ahora estamos, ¿no es cierto?, hoy hemos leído el Salmo 1, qué bendición. Y están poniendo al pie de cada oración cada versículo de los que están leyendo. Por ejemplo, en el caso de este día, el Salmo, y todos han puesto un versículo que ha impactado su espíritu, un versículo que le ha llegado y le ha tocado su corazón. Entonces, ahí está viendo el coordinador todas las coincidencias de los versículos, en donde el coordinador del grupo de WhatsApp dice: entonces Dios nos está hablando, porque estos versículos están coincidiendo, Dios nos está dando esta palabra. ¿Cuántos creen que Dios nos habla atrás de la palabra? ¡Amén! Yo estoy escuchando detrás de ese teléfono, de esa televisión, de esa tablet, ese gloria a Dios. Dios nos está hablando a todos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera y va a hablarnos. La letra no está muerta, la letra está viva y va a saltar ese versículo que va a tocar tu vida y te va a enseñar qué importante es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La palabra de Dios no es solamente una lectura, tiene profundidad, tiene espiritualidad y la podés leer 40 veces y las 40 veces Dios te va a hablar y va a resaltar algo de esa palabra y que va a hablar a tu vida porque es viva, es viva. Es como cuando analizaron, no recuerdo bien si es una prenda, un sudario de Jesús y pudieron revivir el ADN de esa sangre que estaba ahí y el laboratorio en Israel descubrió que esa sangre todavía estaba viva, no había muerto. Tremendo, ¿no? Esto es tremendo y la palabra de Dios es como la sangre de Jesús, está viva, es eficaz para limpiar, para sanar, para restablecer, para liberar, sigue operando hoy en día y cuando activas la fe que hay en tu vida, esta operación del poder de Dios empieza a tomar vida y cambiar y transformar tu medio y tu vida. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué está haciendo cuando mora en nosotros la palabra de Dios con abundancia? Nos enseña, la palabra nos enseña porque hay una enseñanza. Segundo, nos exhorta. Ahí lo están poniendo en la pantalla, muy bien. Y nos trae sabiduría. No hay nada mejor que consultar con la palabra de Dios. Ahí recibimos sabiduría, porque el hombre necio no escucha, entonces sigue siendo necio. ¿Qué es un necio? Es una persona que no escucha de consejos. Es sabio en su propia opinión, sabe todo lo que tiene que hacer. Ya tiene sus experiencias, sacó ya sus deducciones, ya tiene sus estadísticas, los más intelectuales, pero sigue siendo necio porque el sabio, verdaderamente sabio, siempre sabe escuchar a otro sabio, siempre sabe escuchar aún a una persona humilde que enseña con su ejemplo. ¿De cuántas personas humildes que no tienen a veces mucha preparación intelectual, pero tenemos que aprender de su ejemplo de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, de dedicación, de honradez, de honestidad? ¿Cuánta enseñanza tiene? Y el sabio sabe ver esas cosas. El sabio sabe entender esas cosas y sabe tomar enseñanza de los buenos ejemplos. Amén. Gloria en nombre de Jesús. Y también la palabra nos dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacer ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.
Esa es la Nueva Traducción Viviente. Te lo dice de otra forma, pero te está diciendo algo tremendo que yo hoy lo quiero remarcar. Entonces, ¿qué remarco? Nos enseña a ver la verdad, lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas y nos corrige cuando estamos equivocados. Amén. Entonces, si la palabra es inspirado por Dios, imagínate que todo lo que recibas de parte de Dios va a ser sobrenatural. No entra en nuestra mente muchas veces comprender ciertas cosas. Pero cuando yo estoy orando, estoy leyendo la palabra, de repente viene esa revelación, dice, y digo, gloria a Dios, esta no la veía, ahora la estoy viendo. Gloria a Dios, ¿cómo no me di cuenta de eso? O de repente digo, esto era, ¿cómo no lo vi antes? Y así es la palabra del Señor, nos enseña lo que es verdad, y lo que es mentira, es mentira. También nos enseña para que podamos corregir y hacer ver lo que está mal en nuestras vidas, y nos corrige cuando estamos equivocados. Y por último digo, en San Juan 5:39 nos dice que escudriñemos la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ella son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando uno lee la Escritura, escudriña la Escritura, vamos a encontrar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Dios nos habla de Jesús, desde el principio al final. Y es tremendo cuando uno escudriña y empieza a entender lo importante que es leer, no solamente por leer. Y ahora que estás leyendo la palabra de Dios, tomate un tiempo no de corrida. Una cosa que te aconsejo, por ejemplo, es leerlo 1, 2 o 3 veces. Y si podés leer el capítulo en distintas versiones, mejor. Y si podés ponerlo en audio, también hacelo en audio. Para que entre, la palabra tiene que entrar en tu vida, tiene que encarnarse. Encarnarse significa que es como una comida, que la comes, entra a tu cuerpo y en tu estómago, tus jugos gástricos las van disolviendo, la van disasociando y se va incorporando a las distintas partes de tu cuerpo para darle vida a tus nutrientes, a tus células, a tus neuronas. De acuerdo a la comida que vayas comiendo, va adquiriendo tu cuerpo esa sustancia que necesita para ir enriqueciéndose y de esa manera poder subsistir. Y la palabra de Dios, cuando la comemos, porque dice la palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y necesitamos comer la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Cuando estamos raquíticos, estamos desvalidos de la palabra de Dios, empiezan a suceder cosas en nuestra vida que nos empiezan a debilitar también físicamente. Empieza a entrar la duda, empieza a entrar el temor, empieza a entrar la queja, empieza a entrar el cansancio, empieza a agobiarse, empieza el estrés a tomar dominio en nuestra vida. Pero cuando estamos bien alimentados y saciados del Espíritu Santo, estamos bien alimentados de la palabra de Dios, nuestro cuerpo está bien predispuesto para alimentarse y para tener siempre una palabra de fe. Porque recordemos, el justo vivirá por la fe. Y solamente aprobado por Dios podremos tener paz y su presencia manejar nuestra vida. Qué importante
es lo que estamos entonces aprendiendo, escudriñar la palabra de Dios. Y termino con este tercer punto, no voy a llegar al cuarto. El tercer punto del equilibrio de la vida del cristiano. La tercer columna, que es la comunión transparente. Ahí lo estás viendo en el video. ¿Qué significa? Ahí dice la palabra del Señor en Hechos 19, 18. Y muchos de los que habían creído, confesando, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Entonces, muchos de los que habían creído. ¿Vos creíste? ¿Crees en el Señor? ¿Crees que Jesús está en tu corazón? ¿Crees que el Espíritu Santo está obrando en tu vida? ¿Crees que tenés una vida espiritual? Bueno, entonces tenés que ser uno de estos de Hechos 19, 18. Tenés que abrir tu corazón. Tenés que hablar con aquel que te está guiando. No tenés que guardar cosas en tu corazón. Y aun si eres una persona que guía a otros, tampoco tienes que tener reservas, ni pensar que no te van a entender, ni pensar que ya lo dije muchas veces y no me dieron bolilla o no les importó o lo pasaron por alto. No, tienes que insistir. No te olvides que la palabra de Dios nos habla en muchos textos de la insistencia. Nos habla de la viuda, nos habla de aquella mujer enferma que insistió hasta que Jesús la tocó. Entonces la Biblia nos habla de insistir, porque muchas veces uno se queda que ya lo dije. Pero eso es la filosofía que traíamos antes, ya lo dije. No importa que ya lo dijiste. Por ahí el diablo hizo de que haya distracciones, o la persona estaba pasando por una circunstancia difícil, o estaba distraída, porque es una persona también el que te guía, no sé si te diste cuenta. Es alguien que te está queriendo ayudar, pero es una persona, no es Dios, no es Jesús, no es el Espíritu Santo. Es una persona con más experiencia, llena del Espíritu Santo, podríamos decir, y que con su experiencia y con la gracia que le dio puede darte una orientación. Pero muchas veces, a veces no escuchamos. Me hace acordar al cuento de una persona que siempre tenía algo que decir y quejarse. Entonces, un día pasa por al lado del pastor y va y el pastor no la saluda, no le dice nada. Y entonces esta hermana va y se queja y dice, pero el pastor no me da importancia, nunca me saluda. Y entonces la hermana le preguntó, ¿por qué lado del lado del pastor usted pasa? Y dice, por el lado izquierdo. Bueno, por él de su lado izquierdo no ve. Entonces, imagínate, esta hermana estaba haciéndose toda una película que el pastor no la tenía en cuenta, no la saludaba, no la atendía, pero no era por una cuestión de no querer. A veces las circunstancias no nos permiten prestar atención, porque parecería muchas veces que no nos damos cuenta que a veces la persona que nos tiene que ministrar, nos tiene que enseñar, es una persona y tiene limitaciones. Y estamos pensando que, ¿por qué no nos atiende a nosotros? Y no nos damos cuenta que quizás está atendiendo a 4, 5, está hablando por teléfono, está queriendo resolver un problema, está por allá, está por acá. Y nosotros a veces somos tan, limitados, y a veces nos surgen esos egoísmos. ¿Por qué a mí no? Entonces debemos dejar esas actitudes individualistas y de pensar que tenemos que ser el centro de todo, dejarlo de lado eso, ponerlo en la cruz e insistir, porque te lo puedo asegurar que donde Dios te puso es donde te aman y quieren tu bien, no quieren tu mal, no quieren tu mal. No quieren hacerte mal, no quieren no escucharte, por el contrario, quieren escucharte, pero son personas y necesitan que a veces nosotros insistamos, estemos al lado de ellos, los ayudemos y en lugar de estar pensando mal y haciendo juicios equivocados. Hablemos como hijos del Rey, personas que aman al prójimo y que realmente consideran también a los demás, por más que sean líderes, son personas. Amén. Damos gloria a Dios por esta palabra que nos está dando. Y entonces la comunión transparente, y entonces confesándonos
confesando nuestro corazón. Ahí tienes una buena oportunidad cuando hagas tu primer minuto de oración, pedirle al Señor que Él escuche tu clamor y que puedas entonces recibir también orientación del Espíritu Santo y quizás también Dios ponga en el corazón orientarte a tu líder. Quizás de ahí esa oración, al hablar la petición, te lleve a ver que necesitabas hablarlo, que en definitiva necesitabas hablarlo también, porque eso pasa, cuando abrimos nuestra boca, la palabra de Dios nos dice que es el principio de la liberación. Empezar a contar las cosas es el principio de la liberación. Amén. Y también nos dice en Hechos, en 1 Juan, anotad, 1 Juan 1:3, lo que hemos visto, oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces acá el apóstol nos está enseñando que debemos tener comunión unos con otros. Porque los que están dirigiendo, los que están llevando adelante la obra, los que están liderando, son personas que tienen comunión con el Padre, tienen comunión con el Hijo y necesitan transmitirte lo que reciben de parte de Dios. Y tú necesitas aprenderlo eso también. Por eso debemos tener comunión unos con otros. Y en Hechos 2:42, anotalo, Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y de las oraciones. Entonces ahí nos enseña que tenían comunión unos con otros. Esta era la primitiva iglesia. Y en el versículo 46 de Hechos 2 dice, no dejaban de reunirse en el templo, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Ahí, si querés marcarlo, márcalo. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Quizás no estaba en ese tiempo la pandemia, pero ellos también tenían que sufrir persecuciones. Y dice, no solamente no se dejaban de reunir ni un solo día en el templo, sino también que estaban en las casas y compartían el pan y la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. El pueblo se estimaba porque ellos tenían favor con todos. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Amén. Amén, 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 amén. Y estamos orando también para que Dios obre en la Argentina y traiga luz a nuestros dirigentes, a nuestro presidente, a los ministros de seguridad, ministros de salud, que traiga luz y que quizás puedan ver también en otros pueblos, en otras naciones, el avance, que no solamente miremos la mortalidad, sino que miremos también los que salen, los países que salen y que tienen soluciones. Que Dios traiga luz, que traiga revelación para que venga ese entendimiento, para que prontamente podamos salir, porque es un beneficio para toda la Argentina, no solamente para la iglesia, para la economía, para los que necesitan levantar sus empresas, para aquellos que necesitan trabajar, que han fundido sus empresas, aquellos que viven día a día de su trabajo. Es necesario para todo que esto se levante lo antes posible para que la bendición de Dios esté sobre nuestro país. Por eso vamos a orar para que Dios dé luz, dé entendimiento, para que quizás en corto plazo aquellos lugares que no están sufriendo de ninguna contaminación, de ninguna infección, puedan ser lugares donde se pueda abrir de acuerdo a un protocolo preestablecido
las reuniones y se pueda adorar a Dios. Dios quiere que vengamos juntos a adorarle. Tienen que estar los centros de adoración. Y muchos quizás no conociendo la importancia que tiene esto, porque no entienden la vida espiritual, porque nunca la han experimentado. Ven los lugares de adoración y de reuniones como no imprescindibles. Pero yo les puedo asegurar que una vez que has nacido de nuevo y tu vida se convierte en una vida espiritual, no solamente física, la paz, la orientación, los valores, la sanidad física y mental que trae como consecuencia una vida espiritual, hace de que la reunión, el lugar de adoración y la congregación se haga un lugar indispensable. Por eso, oremos también para que los que tienen que tomar decisiones y no ven estas cosas porque no han tenido esta experiencia, se les pueda amanecer, Dios les pueda traer luz. Porque es indispensable para el pueblo de Dios reunirse alrededor de su Padre y recibir dirección y recibir luz. Porque esa misma luz y ese mismo poder hace de que la iglesia ore por las autoridades, para que, como dice la palabra, podamos vivir quieta y reposadamente. Si la iglesia no existiera, no habría paz en la sociedad. Si la iglesia no existiera, la corrupción, la detracción, el engaño y la mentira sería tan extrema que Dios tendría que quizás terminar con la raza humana antes de lo que pensamos. Pero gracias a que hay una iglesia que clama, que ora y que busca la presencia de Dios, la palabra dice que Él retarda su venida a fin de que todos puedan entender, que puedan recibir revelación, para que no sean destruidos y echados definitivamente al fuego eterno. Dios está dándote tiempo. Y si estás ahí por primera vez, hiciste la oración, Dios te dio una oportunidad hoy. Que pases de muerte a vida. Y vamos a tomar un tiempo ahora, el domingo que viene, Dios mediante, vamos a orar, terminar hablando del cuarto pilar, de la importancia de la predicación y de hacer discípulos. Y vamos a lanzar esta palabra con poder y vamos a ver qué efecto trae en el medio que nos estamos moviendo. Ahora vamos a levantar nuestros brazos, nuestras manos a los cielos y vamos a pedirle, Señor, toda esta palabra que hemos recibido hoy, queda atesorada en nuestros corazones. Que toda palabra que hemos recibido hoy, Señor, acerca de la oración, de la importancia del derramamiento de tu Espíritu en la oración, espíritu de oración, la comunión con el Espíritu Santo, el poder recibir esa revelación, esa luz, el poder interceder, el poder, Señor, adorar, el poder clamar a ti, el poder hacer guerra espiritual, el poder tener un tiempo de alabanza y de oración, creyendo que lo que hemos orado, tú lo responderás. Que todas esas cosas queden grabadas en el corazón. Que podamos, Señor, saber la importancia que tiene el hecho de conocer tu palabra, que trae luz, revelación, que dirige nuestras vidas, y que cuando más sepamos de tu voluntad y de tus planes, más el Espíritu Santo podrá usar para enseñarnos y dirigirnos. Y que por último, Señor, a través de una comunión transparente, podemos saber que nos relacionamos con sinceridad. No nos relacionamos engañándonos ni mintiéndonos unos a otros, sino que nos relacionamos con transparencia, abriendo nuestros corazones y mostrándonos realmente como somos. No vivimos de apariencia como vivimos en otro tiempo. No vivimos del qué dirán, porque ahora sabemos que nuestros hermanos nos aman y quieren lo mejor para nosotros y quieren ayudarnos, quieren dirigirnos.
Por eso, Señor, gracias por la oportunidad que nos das siempre de abrir nuestro corazón y cambiar el rumbo equivocado en nuestras vidas. Que no dejemos de reunirnos, como dice tu palabra. Que podamos reunirnos virtualmente, como sea, como tú nos permitas, o como las leyes, Señor, vayan dictaminando. Pero sabemos que sobre todas las cosas, tus leyes están por encima de todo. Porque tú manejas las leyes físicas, sociales. Y aún tú dices quién vive y quién muere. Tú tienes ya prefijado, Señor, el tiempo de la vida de cada uno. ¿Cómo no hemos de creer en tus leyes que están por encima de todo? Por eso, Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Bendecimos tu nombre. Que quede esta palabra sentada en los corazones como una semilla que traiga fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora sí están ahí las personas que están esperando este momento también para recibir una oración de fe. Una declaración de fe, una palabra de ciencia, una palabra que cambie tu vida. Ponla cerca del televisor, ponla cerca del teléfono, que lo pueda ver con claridad. Levanta el volumen del televisor, de la tablet, del teléfono, y el Señor hoy va a manifestar su poder sobrenaturalmente sobre tu vida. Padre, venimos delante de tu presencia, buscando tu dirección. Vamos a estar orando todos intercediendo, todos clamando, todos buscando ahora todos, donde se encuentren los intercesores, en los hogares, donde estén ahí, los que hacen guerra, todos orando por sanidad, todos orando por milagros sobrenaturales, todos orando ahora, todos nos ponemos de acuerdo, todos los que están participando de alguna manera en los distintos lugares para que esto sea posible. Señor, nos ponemos todos de acuerdo. Tu palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en tu nombre, tú estás ahí. Por eso declaramos que nos ponemos de acuerdo para orar por sanidad, por liberación, por restauración. Nos ponemos de acuerdo en el nombre de Cristo Jesús y empezamos a declarar tu palabra. Oh, tu palabra, Señor, tu palabra poderosa. Señor, estoy viendo personas que están sufriendo de pánico, personas que están sufriendo en este momento de terror, de temor a las enfermedades, y eso lo tenían antes de que viniera esta pandemia. Ellos tenían temor a las enfermedades, pero esto lo ha agudizado y están sufriendo de pánico, están sufriendo de terror, de contagiarse de cualquier cosa que les rodea. Padre, ahora yo reprendo ese espíritu de temor, lo reprendo. Diablo, suelta esa mente, suelta ese cuerpo, suelta esa vida. Te lo mando ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús. Eres libre ahora de ese espíritu. Y empieza a declarar tu libertad, empieza a declarar ahora que la bendición de Dios ha venido sobre tu vida. Yo declaro ahora que donde estaba ocupando el temor, el pánico, viene la seguridad, viene la paz del Señor, viene la seguridad de que Él está en tu vida, que su presencia ahora está trayendo calidez, está trayendo paz, está trayendo seguridad de que eres un hijo de Dios y que si tu Padre está sobre todas las circunstancias y todas las enfermedades, no tienes por qué temer. Recibe ahora confianza, recibe esa fe. Yo activo esa fe en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Estoy viendo también ahora, el Señor está mostrando también su presencia moviéndose, su presencia moviéndose alrededor de una persona. De su cuello no está totalmente, hace tiempo duro su cuello. Su cuello no se puede mover ni para la derecha ni para la izquierda. Es como una tortícolis, pero esto ha permanecido más de lo debido y ha hecho muchas cosas. Ha tomado antiinflamatorios, ha acudido a traumatólogos, pero no ha podido encontrar todavía una solución. Pero yo te digo ahora en el nombre de Jesús, yo reprendo ese espíritu que ahora está agobiando tu vida, que está ahora
endureciendo ese cuello. Lo reprendo, diablo, suelta ese cuello. Te reprendo, suelta ese cuello en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo sueltas ahora. Y declaro sanidad, sanidad en el nombre de Jesús. Ahora se empiezan a mover. Ahora esos músculos del cuello, se empiezan a mover esos músculos del cuello, empieza a sentir un calor sobre ese cuello y ese cuello se empieza a mover para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, en el nombre de Jesús, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, y se va el dolor, se va la molestia, recibe sanidad ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias Jesús. Haz lo que no podías hacer porque Dios te liberó. Confía en Él. Él lo hizo. Gracias Señor por tu presencia. Veo también unos pies ahora. Pies planos. El Señor está enderezando ese arco. Y te van a empezar a molestar los zapatos porque el Señor está curvando esos arcos. Está curvando esos arcos el Señor. Le está dando curvatura a esos arcos. Si te empiezan a molestar las zapatillas, si te empiezan a molestar los zapatos y tenías esa plantilla especial por el arco, el Señor está haciendo un arco nuevo. Yo declaro ahora esa malformación genética, la reprendo en el nombre de Jesús. Diablo, suelta esos pies en el nombre de Jesús y declaro ahora que la genética del Espíritu Santo, el ADN de Jesús entra ahora en tu torrente sanguíneo para cambiar ahora toda maldición genética en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y recibe arco en tus pies. Y ahora sácate esos zapatos y mira, sácate esas zapatillas, o no sé en qué estarás, por ahí estás en una pantufla, estás ahí en tu casa, empezá a mirar cómo el Señor curvó esos arcos y dale la gloria y la honra al Señor. Aleluya, aleluya. También hay personas que están padeciendo del hígado, personas que están padeciendo que todo le cae mal, que esa fábrica química no está funcionando bien. Ahora, diablo, suelta ese hígado, suéltalo en el nombre de Jesús. Reprendo toda obra del diablo, todo trabajo que te han hecho sobre ese hígado, yo lo reprendo, quiebro esas ataduras, rompo esas ataduras en el nombre de Jesús y desato ahora sanidad y le ordeno a ese hígado que empiece a funcionar normalmente con todas sus especificaciones, con todas sus funciones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias Señor porque tú lo has hecho y seguimos orando. Señor, trae sanidad a tu pueblo, trae libertad. Y si tenés alguno que está por ahí con alguna enfermedad, ponerle la mano sobre la enfermedad y reciba sanidad por la llaga de Jesús. Reciba sanidad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si tomaste esta palabra y la creíste, la sanidad ya está en camino y ya está hecha en el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. No te olvides de mandar tu videíto contando el milagro que Dios hizo. Porque eso es de bendición para tu vida, porque le estás dando la gloria a Dios y Dios está diciendo que tu confianza certifica el milagro. Amén. Entonces mandanos tu videíto confirmando tu sanidad. Mandanos también videos mirando esta reunión que ha sido de bendición para tu vida en este día y donde Dios ha traído luz y revelación. Entonces vamos a orar para ir terminando y vamos a tener un cierre también después mirando algunas de las fotos que nos has mandado. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido, que tu bendición siga estando en cada hogar, que la gloria y el perfume de tu presencia inunde cada hogar y que la paz y que tu presencia guíe a cada uno que ha participado hoy en esta reunión. En el nombre de Jesús, y como dice tu palabra, tú guardarás en perfecta paz a los que en ti confían. Y tú bendecirás nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Cubro tu vida, cubro tu hogar, cubro tus pertenencias, cubro donde trabajas, donde te desarrollas, cubro tu familia con la sangre de Jesús y ningún mal tocará tu morada, ni tampoco ningún intento de mal que el diablo quiera traerte, tampoco tocará tu morada en el nombre de Jesús.
Amén y amén.